Uno de los personajes que sobresale en lo que es este tema es Arrhenius, el que indica justamente que en concepto base dice: bases o hidróxidos son sustancias que al disolverse en agua dejan en libertad a iones oxidrilos, y efectivamente lo podemos ver en la fórmula. En lo que corresponde al concepto de ácidos, ya, este personaje indica lo siguiente, ya, al tener lo que son ácidos, estas sustancias al disolverse en agua van a dejar en libertad a iones hidrógeno, y es justamente también lo que podemos apreciar en imágenes. Las fórmulas que nosotros llegamos a obtener para ácidos bases salen a partir de la reacción que nosotros tenemos de la formación del agua, y para eso nosotros tenemos que sacar la constante de equilibrio que tenemos a continuación. Seguidamente, como tenemos que sacar la constante de equilibrio del agua, lo que debemos hacer es el agua trasladarlo a lo que es el primer miembro. Una vez teniendo esto, tenemos que deducir lo siguiente: el producto de la constante de equilibrio del agua es una constante llamado producto iónico, que lo podemos utilizar en simbologías KI o KW. Entonces tendríamos las formas correspondientes o las fórmulas correspondientes. Esta constante, cuando está a 25 grados centígrados, es igual a 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro. Eso quiere decir que como los iones hidrógenos sueltos y los oxidrilos derivan de la disociación del agua, se forma igual el número de iones, y la KI tendría que ser de la siguiente manera, ¿no? Como tienen en esta fórmula. Luego nosotros tenemos que saber lo que son los conceptos de pH, que lo tenemos en este lado, ¿ya? Y las fórmulas correspondientes, que generalmente se utiliza lo que es el logaritmo para sacar el pH. Lo mismo en el concepto de pOH, que ustedes lo tienen acá, que consiste o se llama potencial del oxidrilo, que sirve para expresar la concentración de iones oxidrilos de las soluciones, y se define con el logaritmo de la inversa de la concentración de iones oxidrilos, que es la fórmula que nosotros tenemos aquí, ¿ya? Luego obviamente vamos a hablar de lo que son las sales neutras. Una solución neutra, hablamos cuando la concentración de iones hidrógeno y la concentración de iones oxidrilos es la misma que 7. Ese es el valor que justamente se le da a lo que es las soluciones neutras, un valor de 7. Y la fórmula que nosotros podemos manejar es la siguiente. Nosotros manejamos lo que son tablas de pHs, que es un valor que se le asigna a lo que es el potencial de hidrógeno, potencial de oxidrilo, para saber cuándo es ácido o cuándo es básico. En este caso, se denomina una solución ácida cuando aumenta la acidez. Eso se refiere a que es de 6 a un número inferior, a 0. Y 7 sabemos que es neutro. De 8 hasta el 14, cuando se dirige el pH en esos resultados, significa que está aumentando el carácter básico. Aumentar el carácter básico significa, mientras mayor sea el número que nosotros vamos a tener, va a ser mayor el pH básico. Ya, entonces la tabla de pHs es la que nosotros tenemos aquí. A continuación vamos a ver ejercicios, los cuales nos van a ayudar a comprender lo que es la explicación en cuanto a este tema. Muy bien, chicos, entonces después de haber explicándoles la fórmula y algunos conceptos según algunos personajes, ¿ya? Lo que vamos a ver a continuación son ejercicios que tienen que ver con lo anteriormente explicado, ¿ya? Ejercicios de lo que son ácidos bases. Entonces, chicos, para eso lo que nosotros tenemos que comprender es lo siguiente. Una vez teniendo un problema, nosotros tenemos que analizar y levantar datos. Con ayuda de nuestros datos, nosotros vamos a poder analizar y poder identificar las fórmulas correctas de todas aquellas fórmulas que nosotros tenemos y que ya las hemos visto o he explicado anteriormente. Bueno, chicos, entonces vamos a ver lo que es nuestro primer problema de ácidos bases.
Antes de leer el problema, aclararles que los ácidos bases generalmente se trabajan en soluciones. Si se quiere identificar o neutralizar lo que es un ácido o una base, estas van a estar en soluciones, ¿ya? Y como estamos trabajando con soluciones, las unidades que manejamos en lo que es dentro de un laboratorio químico, siempre vamos a trabajar con lo que es molaridad o van a encontrar normalidad o partes por millón, ya que son algunas de las soluciones que habían estudiado ustedes cuando estaban viendo este tema o esta unidad. Ya, entonces, por eso es que no se sorprendan que en problemas como de ácidos bases van a ser mencionados estas unidades o estas palabras vistas anteriormente, ¿ya? Bueno, muy bien, vámonos a nuestro primer problema que dice calcular el pH y el pOH de una solución siendo su concentración de hidrógeno igual a 0,01 molar. Si se fijan, nos está hablando de una concentración que la unidad es molar. Y si nosotros recordamos, molar quiere decir que es moles que están presentes en un litro de solución, o sea, las unidades van a ser mol sobre litro. Muy bien, entonces, en primer lugar, lo que nosotros tenemos que hacer es levantar los datos. Entonces, empezamos a levantar los datos. Muy bien, entonces, datos. ¿Qué es lo que me está dando? ¿Qué es lo que me está pidiendo? Me está pidiendo, si nosotros analizamos y hacemos lectura nuevamente del problema, calcular el pH y el pOH de una solución. Entonces, me está pidiendo, estas son mis incógnitas, entonces yo puedo poner el pH y el pOH van a ser las incógnitas que nosotros tenemos que hallar. ¿Ya? Ahora, seguimos viendo de una solución siendo su concentración de hidrógeno. Entonces me está dando lo que es la parte de concentración de hidrógeno. ¿Cómo se abrevia concentración? Generalmente concentración, y lo habíamos visto en lo que es equilibrio químico, ¿ya? La concentración es ese signo, son dos corchetes. Eso está hablando de que es una concentración. Ahora, como me dice de hidrógeno, iones de hidrógeno, entonces lo que yo voy a hacer es poner el hidrógeno, el ion hidrógeno ahí. Y me está diciendo que esta concentración de hidrógeno va a ser igual a lo que es 0,01 molar. Molar se abrevia M mayúscula, ¿no es cierto? Entonces, esos serían los datos que me está dando. A partir de estos datos yo analizo y tengo que identificar qué fórmulas voy a usar. Entonces yo les presento en la pantalla lo que son las fórmulas que tenemos de lo que es pH y pOH. Entonces, si se fijan en ambas fórmulas, ¿cuál me conviene utilizar si yo tengo solamente concentración de hidrógeno? Muy bien, entonces justamente hay una sola fórmula que es la del pH, la que dice pH es igual al logaritmo por 1 o la inversa de logaritmo por 1 por lo que es un ion de hidrógenos, ¿no es cierto? Entonces utilizamos esa fórmula, ponemos la fórmula. Antes de poner la fórmula, yo si quiero pongo como subtítulo desarrollo, o si es mucha cosa, entonces es aconsejable que en estos temas de estequiometría nosotros anotemos paso a paso qué es lo que estamos haciendo. Entonces yo generalmente lo que hago es poner asterisco. Muy bien, entonces primer asterisco, hallar el pH. Entonces lo que vamos a hallar es el pH, entonces después de poner lo que estoy o después de especificar lo que voy a hacer, nosotros tenemos que anotar la fórmula que anteriormente ya habíamos visto. Una vez teniendo lo que es la fórmula respectiva, ya, lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. Entonces, ¿cómo sería? Yo pongo, sigo hallando el pH, por lo tanto se mantiene este igual, lo mantengo acá. Luego, logaritmo no tengo por qué cambiar, porque no tengo alguna unidad que reemplazar. Entonces el 1 también se mantiene, fracción, muy bien, y ahí donde dice lo que es la concentración de hidrógeno, ese sí tengo el valor, que es este.
Entonces nosotros lo que vamos a hacer es poner ese valor, que en este caso sería 0,01 molar, ¿ya? Entonces, llevamos a la calculadora, ponemos el signo igual primero. Nosotros llevamos todo ese valor a la calculadora, ¿ya? Permítanme un momento. Entonces, encendemos la calculadora. A ver, un ratito, me voy a acomodar. Muy bien, ahí se observa, ¿no es cierto? Entonces, nosotros ponemos lo que es logaritmo. Se nos abrió un paréntesis. Generalmente yo aconsejo cuando tenemos fracciones apretar este botón de acá, fracción, en la parte de arriba viene el 1, con la flecha bajamos y ponemos el valor de 0,01 y tenemos el paréntesis, cerramos el paréntesis, ponemos el signo igual y nos sale el resultado. Si pueden apreciar ustedes, es el resultado de 2. Entonces, ese valor nosotros lo ponemos a lo que es nuestro resultado. Si nosotros nos fijamos acá en la tablita de pH que nosotros tenemos, 2 es un pH ácido o es un pH básico. A ver, busquemos. Está en una coloración medio rojiza, ¿no es cierto? Entonces, eso quiere decir que este resultado, que es el valor de pH, nos indica que tiene un pH que es ácido, ¿ya? Esa sustancia seguramente que estamos trabajando o que hemos trabajado es una sustancia que tiene un pH de 2 y eso quiere decir que es una sustancia ácida, ¿ya? Listo, así ya hemos hallado lo que es el pH. Ahora, vámonos con lo que es el segundo asterisco, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces a lo que se refiere a hallar el pH, generalmente muchos se basan, como yo ya he hallado, utilizar lo que es el logaritmo, utilizaré, aquí pondré pOH y sería lo mismo, solamente que en vez de iones de hidrógeno yo le voy a poner oxidrilos. No tenemos la concentración, si nos fijamos en datos, nosotros no tenemos la concentración de lo que es iones de OH, de oxidrilos. Entonces no puedo utilizar la fórmula parecida a esta con la cual hemos trabajado. Entonces, ¿qué fórmula voy a utilizar para sacar lo que es el pOH? Si ustedes recuerdan, hay una fórmula que dice pH más pOH igual 14, ¿no es cierto? Entonces, simplemente trabajamos con esa fórmula. Muy bien, teniendo la fórmula, lo único que vamos a hacer es reemplazar datos. Entonces, tenemos el valor de pH, sí, es lo que hemos hallado anteriormente. Entonces, en vez del pH, yo le pongo el valor de 2. Luego me dice el signo más. Luego el valor de pOH, que esa sería la incógnita. Luego es igual a lo que es el valor de 14. Ese 14 se mantiene. Listo, como lo que tenemos que hacer es despejar la incógnita. La incógnita tiene que estar sola. Entonces, ¿cómo se quedaría? pOH es igual 14 y el 2 que está sumando, obviamente va a pasar al segundo miembro a restar. Entonces, lo restamos, ponemos el 2. Por lo tanto, aquí, jóvenes, señoritas, señoras, señores, nosotros tendríamos ya el resultado. Eso sin calculadora lo podemos hacer. 14 menos 2, tenemos un resultado de 12, ¿no? Entonces, el valor de mi pH es de 12. Y si nuevamente nosotros vamos a la tablita, es una sustancia, el 12, ¿qué sustancia es? Es una sustancia, es una base. Entonces es una base. Y listo. De esta manera se hace lo que es ejercicios. Vamos a hacer otro ejercicio a continuación. ¿De acuerdo? ¿Les parece? Muy bien, ahí tenemos lo que es el ejercicio número 2. Calcular el pH de una solución cuya concentración de hidronios es de 2,4
por 10 a la menos 5 moles. Si ustedes advierten en este problema, no me está diciendo molar, tampoco normal, tampoco partes por millón o molar. Entonces, eso quiere decir que posiblemente sea una solución molar, porque está mencionando moles. Y como sabemos que molar es moles en un litro de solución, entonces es mucho más que seguro que estamos hablando de una solución molar. Eso quiere decir que, igual que en el anterior caso, se puede trabajar ya sea con moles o con cualquiera de las unidades que se encuentra en el tema de disoluciones. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces igual tenemos que levantar datos. Muy bien, entonces si vemos en los datos solamente me está pidiendo pH, entonces no habría la necesidad de calcular lo que es el pH, solo nos está pidiendo el pH. Ahora nos está dando un valor que, muy contrario al anterior ejercicio, no nos dice hidrógenos ni tampoco nos habla de oxidrilos. En este caso nos está dando el valor de hidronios. Y si volvemos a revisar las fórmulas, tienen una fórmula también con hidronio, ¿no es cierto? Entonces vamos a trabajar con esa fórmula que igualmente tiene lo que es el logaritmo. Muy bien, entonces nosotros completamos este dato que nos dice es 2,4 por 10 a la menos 5 mol. ¿No es cierto? Muy bien, entonces vamos, como anteriormente les había explicado, vamos a anotar qué es lo que vamos a hallar. Entonces ponemos, hallar el pH. Ojo, decirles que para hacer pH la primera letra es minúscula, la segunda letra es mayúscula. En el caso de pOH, primera letra minúscula, las otras dos letras mayúsculas. ¿Ya? Muy bien, entonces continuamos. Decíamos, con la fórmula que nosotros tenemos del logaritmo y que dice H3O. Vamos a buscar la fórmula. Muy bien, entonces una vez teniendo la fórmula que justamente recaba o va acorde a los datos que nosotros tenemos, porque nos está pidiendo el pH. Tenemos la concentración de iones hidronio, entonces lo único que tenemos que hacer es reemplazar fórmulas. Entonces nosotros anotamos en la pizarra lo que es el valor de log, luego 1 sobre el valor de hidronio, que en este caso es 2,4 por 10 a la menos 5 mol. Mientras tanto, ustedes estén sacando en sus calculadoras con el procedimiento que les he enseñado y el resultado, entonces anotando en la calculadora, el resultado sería igual a 4,61. Entonces, hay pHs que pueden tener decimales. Si es que en la calculadora les saldría varios decimales, lo que ustedes tienen que tomar cuenta es 2 decimales. ¿Por qué? Porque hay aparatos que se llaman pHímetros que justamente rebotan el valor de una sustancia, ya sea ácida o alcalina, con 2 decimales. Entonces no habría problema si trabajamos con 2 decimales, para eso tendríamos que redondear. Bueno, chicos, entonces si ustedes ven o analizan el ejercicio para determinar el pH o el pOH es muy sencillo, ¿ya? Listo, chicos, entonces tenemos el tercer problema, que es un poquito más distinto porque vamos a leerlo y ahí vamos a ir a analizarlo. Hallar el pH del ion oxidrilo, cuya concentración de iones oxidrilos es de 1,24 por 10 a la menos 5 mol sobre litros. Si se fijan, nos está pidiendo lo que es el valor del pH, pero no me está dando del ion hidrógeno, me está dando el valor del OH. Y si ustedes recuerdan el ejercicio 1 y 2, para sacar el pH, yo tengo que trabajar con la concentración de iones de hidrógeno. Entonces, como que va al contrario, ¿no es cierto? Entonces, como que esto ya un poquito se me complica más. Entonces, vamos a ir levantando lo que son nuestros datitos. Muy bien, entonces los datos me dicen, ¿no? Concentración de oxidrilos es 1,24 por 10 a la menos 5 mol sobre litros. Mol sobre litros sabemos que estamos hablando de lo que es la molaridad, ¿no? Que es la misma unidad. Me está dando pH. Entonces si revisamos las fórmulas, tengo que encontrar antes del pH, yo indirectamente, una de mis incógnitas tendría que ser hallar
la concentración de hidrógenos, porque la fórmula que tiene el logaritmo nos pide que tenemos que tener lo que es la concentración de hidrógenos. Entonces, como que esta sería nuestra primera incógnita. ¿Cómo podemos encontrar lo que es la concentración de hidrógeno? Si ustedes se fijan la fórmula que dice KW, con esa fórmula nosotros podemos encontrar. Muy bien, ¿se acuerdan de esta fórmula? Les decía, ¿no es cierto? Esta es la fórmula que nosotros tenemos. Entonces, esta sería mi incógnita. Esto estamos hallar la concentración de hidrógenos. Ahí está la incógnita. Y me está dando la concentración de oxidrilos, entonces esto también tengo. Y esta es una constante, por lo tanto constante, esa constante lo tengo que poner en los datos. Ya les había pasado la constante y es entonces es de 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro, ¿no es cierto? Entonces, lo que vamos a hacer, como hacíamos en gases, tenemos la fórmula y lo que tenemos que hacer es despejar la fórmula. ¿Cómo nos quedaría? Nos quedaría de la siguiente manera, ¿no? Muy bien, entonces, como ya tenemos la fórmula despejada, lo que toca es reemplazar datos, ¿no? KW tenemos, y es el valor de 1 por 10 a la menos 14, ¿no? 1 por 10 a la menos 14 mol sobre litro. Y en concentración de iones oxidrilos tenemos que es 1,24 por 10 a la menos 5 mol sobre litro, ¿no? ¿Qué tenemos que simplificar o qué se puede simplificar? Mol sobre litro. Y el resultado, llevamos a la calculadora, el resultado sería ese sería, ¿no? El resultado 8,6 por 10 a la menos 10. Les voy a pedir por favor que ustedes también me ayuden verificando en sus calculadoras para ver si está bien el resultado. Bueno, entonces, segundo asterisco, como ya tenemos la concentración de hidrógenos, ahora sí puedo utilizar la fórmula que tiene el logaritmo. Entonces, ¿qué podría especificar? Entonces, aquí ya tendríamos que poner, ahora vamos a hacer los cálculos, hallar el pH, que es lo que me está pidiendo. Esto ya hemos hallado, ahora vamos a hallar el otro. Muy bien, entonces tenemos la fórmula que dice pH es igual. Si se fijan, chicos, no tengo espacio para estar utilizando lo que son las fracciones, porque nosotros recordábamos que poníamos logaritmo por 1 sobre la concentración de hidrógenos. Entonces, si es que quieren reducir lo que es cuestiones de espacio, se puede utilizar antilogaritmo. En ese caso sería pH es igual a menos lo que es el logaritmo, ¿ya? Logaritmo, y al poner el menos logaritmo, eso ya estaríamos poniendo que es lo que decía antes, el antilogaritmo, y luego lo ponemos lo que es la concentración de hidrógenos. Eso también tienen en las fórmulas que se les ha dado, si se acuerdan, dice O, ahí está encerrada una fórmula con la fracción y luego dice O y al lado está encerrada esta otra fórmula. Entonces es lo mismo, ya con antilogaritmo nosotros igual podemos trabajar, o sea, con menos logaritmo, poniendo a las calculadoras, ¿ya? Entonces, ahora reemplazamos datos, ¿ya? Entonces yo pongo ahí pH es igual a menos logaritmo, y en vez de lo que es la concentración de hidrógenos, hemos hallado eso, yo le pongo 8,6 por 10 a la menos 10, ¿no es cierto? Entonces ponemos eso a la calculadora, estén poniendo por favor ustedes a la calculadora, ¿ya? Y ya voy a estar buscando en la calculadora, aquí tenemos, no sé si lo pueden ver. Muy bien, entonces ponemos menos logaritmo, ya, 8,6 por 10 a la menos 10, cierro el paréntesis, igual, y me sale, es lo que les decía antes, justamente si tengo, ahí está, ¿no? A ver,
No, ahí está mejor, ¿no? Tenemos el resultado que tiene justamente varios decimales. Entonces lo que yo tengo que hacer es redondearlo y que tengan solo 2 decimales. Entonces mi valor sería 9,06, ¿no es cierto? Entonces 9,06 sería el valor. Entonces anotamos eso. Y el pH que nos está diciendo es de 9,06. ¿Ya? Y si nosotros nos fijamos en la tablita de pH, ¿ya? Me está pidiendo, por si acaso, me estaba pidiendo el pH de lo que es el oxidrilo, del ion oxidrilo. Y si nosotros nos fijamos en la tabla de pH, esto quiere decir que estamos hablando, eso quiere decir que estamos hablando de lo que es una solución que es base, ¿no es cierto? Y si se fijan, base, ¿será que tiene una relación con esto? Sí, ¿no? Porque los hidróxidos trabajábamos con oxidrilos. Listo, chicos, entonces, esta es otra forma de sacar los pHs. Tienen que tener mucho cuidado y analizar según los datos y según a eso a interpretarlo y poder hacer este tipo de procedimientos. Ahora vámonos a uno de los ejercicios que se llama acidimetría o alcalimetría, que es un procedimiento que nos sirve para ver las cuestiones de titulación. Muy bien, entonces, este es el cuarto ejercicio que les decía que tiene que ver con la titulación. ¿Qué es titular? Ustedes que están ahora ya posiblemente en algunos casos saliendo ya en su último año del colegio o que están en la universidad también, titularse no quiere decir terminar la carrera y salir o terminar la gestión escolar y salir. No, en química titular significa que es un procedimiento donde se utilizan ciertos instrumentos que ustedes lo van a ver en la imagen, en el cual con ayuda de la buretra hay abajo una solución que posiblemente sea ácida o sea básica. Entonces, como nosotros lo tenemos que neutralizar con lo contrario. Si utilizamos un ácido, entonces neutralizamos con una base. Y ese proceso de neutralizar es con soluciones, o sea, yo tengo que hacer soluciones. Estas soluciones obviamente van a estar en un medio líquido y como es en un medio líquido se utiliza lo que es el volumen. Por eso es que van a encontrar como un dato volumen y también van a encontrar otro dato, lo que es la normalidad. Generalmente se utiliza con esa unidad química de disoluciones que es la normalidad. Entonces, este problema van a escuchar, va a nombrar a esas dos unidades, volumen y normalidad, ¿ya? Entonces dice, calcular el volumen álcali, álcali significa alcalina o básica, de normalidad 4, la cual se neutraliza con 15 centímetros cúbicos de ácido de normalidad. Entonces, me está pidiendo el volumen de la base, ¿ya? Levantaremos los datos, ¿sí? Entonces, levantamos los datos y al igual que en gases, recordarán que en gases era fácil porque, por decir, temperatura 1, volumen 1, temperatura 2, volumen 2, era sencillo. Es algo similar, solamente que al volumen de la base le vamos a poner volumen B, la B es de base, ¿ya? Luego podemos poner normalidad igual de la base. Luego tenemos volumen del ácido, la A es de ácido, ¿ya? Y luego normalidad del ácido también. Y si nosotros revisamos el problema, ¿qué tenemos o qué nos está pidiendo? Calcular el volumen de la álcali, o sea, de la base. Esta es mi incógnita. De una normalidad de 4, estaba hablando de la base, entonces la base nos dice que es de una normalidad de 4. Normalidad de la base es igual a 4. Luego, la cual se neutraliza con 15 centímetros cúbicos de ácido. Entonces, está dando un valor de 15 centímetros cúbicos de ácido. Y luego dice, la normalidad será de 2, del ácido también será de 2,5. Listo.
igual que gases, así de sencillo. Luego tenemos lo que es la fórmula y si quieren ustedes igual levantan lo que es el asterisco. Es más, es mucho mejor para un químico, es mucho mejor si hacemos nuestros cálculos de manera ordenada. Como estamos siendo ordenados, entonces vamos a poner encontrar el volumen de la base. Muy bien, entonces solo tenemos una fórmula. Cuando habla de volumen, normalidad, entonces hay una fórmula, la cual es, teniendo lo que es la fórmula, entonces lo que nosotros tenemos que hacer es despejar nuestra incógnita. Despejamos, la incógnita es esta, ¿no es cierto? Entonces, lo volcamos, ¿ya? Entonces, a ver, haremos paso a paso. Lo volcamos. Normalidad de una base por volumen de una base es igual a normalidad de un ácido por volumen del ácido, ¿no es cierto? Entonces, si yo quiero solamente encontrar el volumen de la base, este que está multiplicando va a pasar a dividir. Entonces, la normalidad de la base vendría aquí abajo. Como ya hemos despejado, lo puedo borrar eso. ¿Ya? Lo único que tenemos que hacer es reemplazar los datos y ponemos entonces normalidad de un ácido es igual a tenemos allá 2,5, ¿ya? Volumen del ácido es de 15 centímetros cúbicos. Como no me está diciendo que encuentre el resultado en litros o en alguna unidad, entonces a mí me conviene manejar nomás centímetros cúbicos. Ya, luego, normalidad de una base, tenemos allá, es el valor de 4. Listo, como que ya estamos ahí reemplazando datos. Entonces subimos toda la calculadora. A ver, aquí está otra vez nuestra calculadorita. Y ponemos, ¿no? Fracción. Este es el botón de fracción. ¿Ya? Ese que ven ahí. Exacto. Ese. Entonces, arriba le ponemos 2,5 por 15. Abajo le ponemos el 4 igual 9,375. Mejor nos conviene trabajar con 2 decimales. E incluso sería con un decimal porque los materiales de laboratorio para medir con decimales es un poquito complicado a menos que sea solo un decimal. Entonces si vemos sería 9,4, ¿no es cierto? Entonces ponemos el resultado que el volumen de la base sería de 9,4 centímetros cúbicos, que esto se abrevia también, se lo puede encontrar de esta manera, centímetros cúbicos, o que incluso tendría el mismo valor que ml, ¿no? Que están en algunos materiales de laboratorio. Listo, chicos, estos son los ejercicios que encuentran ustedes en lo que se refiere a ácidos y bases, ¿de acuerdo? Muy bien, chicos, espero que les haya gustado lo que es el tutorial, especialmente que lo hayan entendido en lo que se refiere al tema de ácidos bases. Simplemente termino con lo siguiente. El proceso de titulación es un proceso muy interesante que posiblemente muchos que ingresen a estudiar lo que es química van a poder realizarlo, pero es un procedimiento muy paciente. En el caso de que ustedes quieran neutralizar una base, van a utilizar una solución de ácido clorhídrico al 0,01 normal. Y en el caso de que quieran lo contrario, neutralizar lo que es un ácido, van a trabajar con lo que es el hidróxido de sodio. Generalmente se trabaja igualmente en una solución que sea normal, en el valor de 0,01. Ya es más, si ustedes descargan lo que son temas de lo que se refiere a titulación, entonces se refiere a eso. Y tienen que tener mucha paciencia y obviamente para saber
que sí existe lo que es el cambio de color, van a utilizar o la presencia de que lo han neutralizado, se trabaja con lo que son indicadores de pH. Un indicador de pH muy conocido es lo que se conoce con el nombre de fenoftaleína. Ya las fenoftaleínas en sí es un líquido transparente que cuando lo mezclas con o está en presencia de lo que es una base, este se va a volver un color rosado turquesa, ¿ya? Y como estamos neutralizando la base y que está con ese color rosado turquesa, a medida que le vayamos echando la solución de ácido, este se va a ir perdiendo su color. Ya, entonces, y va a estar en un color transparente y eso es que se ha neutralizado. Y ese es el procedimiento. Caseramente, caseramente, si es que nosotros queremos o tenemos lo que es un accidente con algún tipo de ácido, lo que nosotros tenemos que hacer es recurrir a este. Este no es un hidróxido, es una sal. Es la sal que se llama bicarbonato de... le dicen bico, este es el bicarbonato de sodio, ¿ya? En algunas regiones le dicen bico, lo utilizan para lo que es el picheo de la coca, etcétera. Pero no es aconsejable utilizar esto con la coca, es más, hace daño al organismo. Pero yo tuve un accidente cuando estuve haciendo un laboratorio, estaba manipulando lo que es el ácido sulfúrico, que es un ácido bastante fuerte. Entonces, no se abría el recipiente que lo pusimos en un frasco de alcohol y tiene una tapita que lo vuelve segura, y el estar quitando me llegó en la cara, ya, y inmediatamente sentí el ardor, me empezó a quemar y se estaban formando lo que son, ya se estaban formando ampollas, iba a quedar marcas en mi piel. Pero para evitar eso, ¿qué es lo que hice? Teníamos lo que es este bicarbonato, agarré una cierta cantidad del bicarbonato que tiene un pH básico, ya, entonces lo puse en una solución de agua, lo puse en cierta cantidad de agua, no mucha, y lo formé una pasta. Esa pasta se le pone a la herida y se siente un alivio enorme, ¿ya? Entonces, eso es lo que hay que hacer, especialmente aquellos varones o mujeres, también damas, que manejan, que pueden tener accidentes con ácidos que están presentes en las baterías de las movilidades, ¿ya? Entonces, estos siempre tienen que estar para llegar a neutralizar lo que es esa solución ácida que ha llegado a la piel. Luego, en caso de que tengamos una quemadura con una base, por decir la sosa cáustica, que es algo que se utiliza en casa tal vez, muchos mayores lo han llegado a utilizar, hay que neutralizar. Si es que nos llega la sosa cáustica a nuestra piel, nos va a producir quemaduras y se va a ver la piel seca, a comparación de un ácido. En el ácido se forman llagas, es como una quemadura de aceite. Pero de una base se va a volver seca, pero igual quema, arde la piel. En caso de que sucediera eso, tener lo que es cualquier vinagre. En este caso, por decir, tenemos lo que es el vinagre de manzana. Tenemos que aplicarlo, untarlo a la piel sin ningún problema de temor a que se va a echar a perder o que lo vamos a contaminar. No, más bien lo va a neutralizar. Esto hay que hacerlo constantemente, tanto con lo que es el bicarbonato o el vinagre, hay que aplicarlo hasta que la piel ya no sienta esa quemazón. Una vez que se pierde esa quemazón, recién podemos recurrir al agua y lavarlo con abundante agua, como aconsejan, ¿no es cierto?, los profesionales, y luego, si quieren, le untan lo que es una crema de quemaduras, ¿ya? Pero esos son los primeros auxilios que ustedes deben tener en cuenta. Espero que les haya gustado. Este tema de ácidos bases es un tema muy interesante. Si yo tuviese el laboratorio a la mano, de hecho es que lo haría, experimentos con lo que es la titulación, que es un experimento muy hermoso, que se requiere de paciencia y que incluso actualmente en las industrias, por decir, esta empresa que ha sacado lo que es el vinagre de manzana, tiene que cumplir unos estándares en cuanto a su pH. Caso contrario, no sale a la venta. Y este producto tiene que realizarse la titulación.
Si la titulación cumple el pH que pide lo que son las normas internacionales, recién puede salir a la venta. Si no lo cumple, no sale a la venta y son decomisados. ¿Ya? Entonces, aquellos que quieren estudiar en lo que es introducirse a la química, es muy amplia, muy interesante, requiere de paciencia, requiere de detalle y pues háganlo, es muy bonito, es muy interesante, no se van a arrepentir. ¿Ya? Listo, chicos, espero que hayan entendido lo que es el tema de ácidos bases. Saludos y unos abrazos virtuales desde casa. Chao, chao, se cuidan.